Estamos estrenando nueva serie aquí en Minutos que lo cambian todo. Vamos a estar planteando diferentes motivos que tienen que ver esta vez con España. Vamos a estar orando, pidiéndole a Dios por la bendición de nuestra tierra, de España. Y el primer punto, el primer tema que quiero plantear es todo un reto para nosotros. Estoy seguro que para ti va a representar un reto porque es algo que no es fácil de hacer, no es fácil de conseguir. Y es orar, pedirle a Dios por la paz en España. La paz no es algo que se consigue de manera fácil, sino plantéate ese momento, esa situación en casa donde de pronto hay una discusión, surge un problema, todo el mundo está gritando, peleando, los platos vuelan, la madre buscando a los hijos, ¿no? con las sandalias para lanzarles. Igual estoy exagerando un poco, pero creo que nos puede resultar familiar un momento en el que de pronto todo el mundo está discutiendo y resulta muy difícil buscar o perseguir la paz. Apaciguar ese momento no es algo sencillo, pero es algo similar a lo que nos está pasando también a nivel España. En el contexto que estamos viviendo es un contexto de muchas dificultades, es un contexto, un ambiente muy desfavorable para los cristianos, para los creyentes, para aquellos que creemos, que confiamos en Dios. ¿Por qué? Porque precisamente están volando, se están planteando muchas ideas, pensamientos, ideologías que van en contra de lo que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos por convicciones, tenemos por principios. Por ejemplo, se está atacando mucho lo que es la familia, se está atacando la vida. Aquellos que defendemos la vida, que decimos no al aborto, por ejemplo, nos presentan como si fuéramos personas que transmiten odio, que no somos tolerantes. Y todo esto puede generar mucha discrepancia, puede generar mucha contienda si nosotros reaccionamos de la misma manera como a veces nos atacan o persiguen nuestras formas de pensar. ¿Cómo debemos reaccionar? Es cierto que a veces cuando tú escuchas las noticias, cuando enciendes el televisión o escuchas la radio y oyes de leyes que se están implantando que van en contra, muy en contra de la Biblia, que están atentando en contra de nuestras nuevas generaciones, por ejemplo, de nuestros niños. Es como si el derecho de enseñar a los niños, a los pequeños, ya no estuvieran los padres, sino estuviera en instituciones. Y esto es muy injusto, porque de hecho se ha luchado mucho para que esto no fuera así, pero estamos volviendo nuevamente, ¿no? a una especie de dictadura, de imposición de lo que se debe y lo que no se debe enseñar. ¿Cómo debe reaccionar un hijo de Dios? A veces es normal querer pegar un grito y a lo mejor querer levantar manifestaciones, ir en contra también y reaccionar de la misma manera conforme están yendo en contra de nosotros. Pero no es la manera que Dios quiere que actuemos, no es la manera en la que Dios quiere que procedamos. Fíjate si no lo que dice en Jeremías 29:7, esto tiene que ser tu guía. Si tú te has sentido identificado con esta primera parte, con esta introducción, esta tiene que ser tu guía. Dice en Jeremías 29:7, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice deportar y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz. Este es un versículo, luego estaremos analizando un poquito más el contexto, pero aquí básicamente lo que Dios dice, lo que Dios enseña es que por un lado tenemos que procurar la paz del lugar donde estamos viviendo y también orar por ese lugar. Estas dos cosas van muy ligadas. Muchos nos centramos a veces solamente en pedir la paz, la bendición de nuestra tierra, de Navarra, o a lo mejor tú me estás viendo desde otro lado del mundo, pues te puede resultar familiar el querer la bendición del lugar donde vives, pero nos olvidamos de esa parte en la que dice que también la procuremos. Estas dos cosas van ligadas. No solamente se trata de pedir por la paz, de pedir por el lugar donde estamos, sino también hay que procurarlo. ¿Qué significa procurar? Procurar quiere decir perseguir algo, hacer diligencias, esfuerzos para que suceda lo que se está expresando. Eso quiere decir que procuremos la paz en España, que nos esforcemos, que seamos diligentes para que esta paz se consiga. ¿Por qué debemos hacerlo? ¿Por qué debemos buscar esta paz? En este versículo, fíjate que es corto, vamos a encontrar 3 motivos por los que debemos buscar la paz aquí en España y también procurarla. El primer motivo es que Dios lo ordena. Fíjate los verbos que se usan. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice deportar. Procurad. Y luego dice, y rogad por ella.
estos verbos están conjugados en imperativo. Quiere decir que son órdenes de Dios, no son consejos, no es como ese versículo, ¿no?, en el que Dios dice, ¿no?, Pablo ahí enseña que todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Es como que da lugar a que uno pueda buscar del Señor y entender cómo debe actuar. Aquí Dios no dice que interpretes lo que tienes que hacer, aquí Dios no lo deja en tus manos, Dios te dice directamente, procura y ruega. Son órdenes, esa es la voluntad de Dios, eso es lo que Dios quiere que hagamos, que procuremos la paz del lugar donde estamos viviendo, pero también roguemos, en este caso por España. Es la voluntad de Dios y Dios así lo quiere. Y a veces, como decía al principio, no es fácil esto, no es fácil procurar la paz, no es fácil en un ambiente hostil, en un ambiente incluso a veces de persecución ideológica, persecución en contra de lo que creemos, que nosotros procuremos la paz, pero es un mandamiento de parte del Señor. Dios quiere que procuremos la paz. Un segundo motivo, dice procurar la paz de la ciudad a la cual os hice deportar. Esta parte es clave. El hecho de que Dios diga os hice deportar está hablando acerca de un plan suyo, de su soberanía, que Él está por encima. Para que entiendas brevemente el contexto desde este versículo, ¿qué es lo que estaba pasando? Bueno, los judíos fueron deportados a Babilonia, fueron, vamos a decir, echados fuera de su tierra natal, de su tierra donde ellos vivían, y fueron llevados a un lugar diferente, a una cultura diferente. De hecho, una cultura bastante, a lo mejor incluso se puede parecer a lo que estamos viviendo ahora, una cultura, una forma de pensar muy contraria a los principios de Dios. Se promovía la idolatría, se promovían cosas que a Dios no le agradaban. Sin embargo, ¿qué decía ahí Dios? Que yo os hice deportar a este lugar. Había un plan, Dios estaba por encima, Dios tenía ya un plan en ejecución, y de hecho más adelante dice que después de un tiempo ellos serían liberados nuevamente, porque Dios está por encima de eso. Y a veces nosotros pensamos que lo que está pasando en España a Dios se le está escapando. Creemos que el presidente o las personas que están gobernando no deberían estar ahí. ¿Por qué Dios no los quita? Pero fíjate lo que dice, ¿no? En Romanos 13:1, sométase toda persona a todas las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. A Dios no se le escapa nada, Dios sabe cómo hace las cosas. ¿Cuál es tu responsabilidad? Procurar la paz. Bendice a las autoridades. Ya estaremos hablando un poquito más acerca de eso. Y un tercer motivo, dice también, ¿no?, que procuremos la paz, que roguemos por ella al Señor, porque en la paz del lugar donde vivimos nosotros, dice, vosotros tendréis paz. Nos conviene rogar por la paz, nos conviene procurar la paz del lugar donde estamos viviendo, porque nosotros también hallaremos paz. A nosotros es como que todo esto va a redundar en nuestro beneficio, y a veces nosotros queremos cosas para nuestras vidas, para nuestras familias, pero no estamos dispuestos a hacer nada para que esto suceda. Una manera en la que tú puedes procurar la bendición de tu familia, de tu casa, de tus hijos, de la gente que amas, no es haciendo las cosas a tu manera, a tus modos, luchando por tus fuerzas. Sigue este principio, procura la paz del lugar donde vives, ruega por ella al Señor, y en la paz que hayes y que haya en tu ciudad, ahí también va a haber paz para tu vida, para tu familia, para los que amas. Así que para concluir, yo te animo a que tomes esto como una guía, porque, como decía al principio, es difícil a veces querer lo bueno en un contexto, en un ambiente donde es todo muy desfavorable, pero es la voluntad de Dios que nosotros roguemos por la paz. No nos compete a nosotros decidir quién va a gobernar, no nos compete a nosotros a lo mejor incluso que la sociedad esté desembocada en muchos pecados y en muchas perversiones, porque la Biblia habla incluso de todo esto, sino te compete algo: procurar la paz del lugar donde estás viviendo. Procuremos la paz, ora, ruega por España, pídele a Dios, pero también sé un ciudadano ejemplar, sé de aquellos que dan la otra mejilla, que bendice a aquel que te maldice. Y ya verás cómo también en todo esto va a haber bendición para nuestra tierra, para nuestras iglesias. Que Dios te bendiga.